Estimados participantes del curso de Matemática Financiera, reciban cordial saludo. En esta oportunidad, en este corto video, voy a realizar una breve explicación sobre los conceptos de tasa de interés nominal, tasa de interés efectiva y como consecuencia de estos dos primeros conceptos, lo que tiene que ver con la definición de tasa de interés periódica y sus puntos básicos. He decidido hacer este breve video de una forma ágil, simplemente aquí a modo de notación y con algunos breves ejemplos que ya se han venido tratando en el desarrollo del curso. Voy a iniciar en primera instancia con la definición de tasa de interés nominal para pasar luego con la definición de tasa efectiva y finalmente con la definición de tasa periódica. La tasa de interés nominal la definimos como el costo que hay que pagar por el dinero prestado a través de la unidad de tiempo, es decir, no solo la tasa de interés nominal, sino toda tasa de interés, tanto nominal como efectiva y periódica, es realmente el costo en el que hay que incurrir cuando uno decide tomar una inversión financiera. El costo por usar el dinero en el sistema financiero ordinario, en el sistema financiero mundial, es la tasa de interés. En ese orden de ideas decimos que es el costo que hay que pagar por el dinero prestado a través en la unidad del tiempo. Aquí hay que aclarar que ese dinero prestado va generando unos intereses periódicos, unos intereses que se van acumulando. Aquí definimos también y diferenciamos el hecho de que hay unos intereses que se acumulan y unos intereses que no se acumulan. Los intereses que no se acumulan, conocemos nosotros todos que tienen que ver con las tasas de interés simples, pero las tasas de interés que utiliza el sistema financiero son las tasas de interés compuestas en donde se acumula la tasa de interés tomando en cuenta el interés del periodo inmediatamente anterior. En ese orden de ideas, la tasa de interés nominal simplemente es una etiquetación del costo del sistema financiero, pero en este caso hay que decir que en la notación nominal la tasa mencionada no siempre coincide con el periodo de capitalización, pero su pago puede ser vencido o anticipado. Hay que decir que en el sistema financiero en términos generales se utilizan tasas de interés vencidas y siempre el sistema financiero utiliza tasas de interés compuestas, es decir, acumulables periodo a periodo. Para dar un ejemplo claro aquí sobre una tasa de interés nominal, es decir, una etiquetación general de una tasa de interés que el sistema financiero anuncie, por ejemplo, podemos decir que una tasa de un 15% anual mes anticipado, la tasa del 15% anual es una tasa nominal y vemos que no coincide su periodo de acumulación o de capitalización. Realmente la capitalización es el número de veces en que se acumula esa tasa de interés periodo a periodo. Ese es el sentido por el cual el sistema financiero opera, la acumulación de tasas de interés periodo a periodo, que es lo que le brinda la ganancia a los ofertores o a quienes ofrecen inversiones en el sistema financiero y es el costo para quienes deciden aceptar esas inversiones. Por ejemplo, una tasa de interés de 2% mensual anticipado. En este caso, la tasa de 2% es una tasa o una etiquetación nominal, pero cuando se aclara que es mensual anticipado, decimos que los intereses se van acumulando mes a mes antes de comenzar el periodo, una vez se comienza el periodo. Una tasa de interés del 25% anual mes vencido me indica que la tasa nominal es del 25% anual, pero la forma en que se van acumulando para este caso los intereses sería al final del periodo y cada mes. En este caso, como hemos visto, no coinciden la etiquetación de la tasa y que inicialmente se da acá, por ejemplo, 15 o 2 o 25% anual o mensual o anual, para su periodo de acumulación periódico, que en este caso, por ejemplo, sería mensual anticipado o mensual vencido, según el caso. Entonces, aquí se habla de una tasa nominal. Cuando el sistema financiero habla de una notación generalmente anual, es una tasa nominal, pero la capitalización, que hay que aclarar que es compuesta generalmente y casi siempre es así en el sistema financiero moderno, se toma como anticipada, como vencida y se define su periodo de acumulación, que generalmente es mensual. En ese orden de ideas, por ejemplo, por tanto, tenemos que decir que en el sistema financiero generalmente para citar una tasa nominal se menciona simplemente el valor y se sobreentiende que ella sería anual, 15% anual, 2% anual, 25% anual. En el caso de que, aquí, bueno, en este caso no se menciona la capitalización, estaríamos mencionando solo esa etiqueta nominal, pero en el sistema financiero, quienes invierten en el sistema financiero, quienes son, o digamos, agentes económicos en el sistema financiero, necesitan aclarar y tener la información precisa y concisa sobre qué tipo de información
están tomando, están aceptando, porque eso significa un riesgo de inversión en ese sistema financiero. Entonces, digamos, los agentes económicos necesitan tener clara esa información. Por eso no son las tasas nominales las que se toman como punto de referencia para realizar o para decidir hacer una inversión, sino serán las tasas efectivas, como lo veremos aquí más adelante. Esas tasas efectivas sí son el punto de referencia específico, exacto, fidedigno y claro sobre cuál es el costo de inversión o cuál es el costo del dinero en el sistema financiero para que un agente económico decida tomar esos fondos prestables. Entonces, en este caso, tendríamos que decir que la tasa de efectiva sí es, igualmente es el costo que hay que pagar por el dinero prestado a través de la unidad de tiempo, como lo define Jaramillo 2009, pero en este caso es un indicador financiero mucho más exacto. Porque, ¿Por qué es exacto? Porque en este caso la principal característica que es que en ese sistema financiero el periodo de la anotación o etiquetación de la tasa coincidiría con el periodo de capitalización y generalmente, pues hay que decirlo, el pago será vencido como lo acostumbra hacer el sistema financiero moderno. Entonces, ¿qué quiere decir que coincida el periodo de notación con el periodo de capitalización? Que el periodo de notación, que puede ser anual, bimestral, bimensual, coincide con el periodo en que se va acumulando ese interés periodo a periodo, tomando como referencia el interés pasado, y por eso también tenemos que decir que siempre será una tasa compuesta. Ese es el negocio del sistema financiero, ejecutar una tasa efectiva que es compuesta, que se va acumulando, es acumulable periodo a periodo y que generalmente va a ser vencida. Y, por ejemplo, acá decimos que una tasa de 15% anual año vencido, pues ahí hay una coincidencia, como se puede ver, entre la etiquetación de la tasa, 15% anual, y el periodo de acumulación. Una tasa de 2% mensual mes vencido indica que la tasa de 2% se va acumulando mes a mes. Y en ese sentido, coincide la etiquetación de 2% mensual la información que tenemos acá sobre cuántas veces en el año, por ejemplo, se vendría acumulando. Si es 2% mensual mes vencido, en un año se estaría acumulando 12 veces. Una tasa de 25% trimestral, trimestre vencido, se estaría acumulando cada 3 meses en el año, por ejemplo, y entonces serían 4 veces en el año que se estaría acumulando. Y en esta definición de esta tasa, en esta información, por ejemplo, que tenemos aquí, las tasas, su etiquetación coinciden con el número de veces que se va acumulando, que se va capitalizando. Capitalizar es un concepto análogo a acumular. Entonces, en este caso, el periodo de notación es el efectivamente capitalizado o el efectivamente acumulado. Y en este caso, como lo decimos, es mes vencido, que es, digamos, el parámetro que el sistema financiero utiliza. Entonces, tenemos que decir, por tanto, que la tasa efectiva del sistema financiero se nota generalmente lo vemos en la información que el sistema financiero ofrece al público. Por ejemplo, 15% mensual, mes vencido. MB nos indica que la tasa de 15% se está acumulando cada mes. Cada mes se está acumulando y ese es el periodo de capitalización. 2% mensual, mes vencido, MB, indicaría que una tasa de 2% se está acumulando mes a mes, o 25% trimestral TB, trimestre vencido, nos indicaría que la tasa se estaría acumulando 4 veces en el año, porque un año tiene 4 trimestres. Y entonces allí sobreentenderíamos que esa tasa sí es efectiva. ¿Por qué efectiva? Decimos que efectiva porque es una tasa que realmente le brinda la información exacta a los agentes económicos, oferentes y demandantes en el sistema financiero. Es decir, una cosa es saber que el sistema financiero ofrece una tasa de interés del 15% anual, pero yo como posible tomador de las inversiones necesito saber cuántas veces en el año se va a acumular, cuántas veces en el año se va a capitalizar. Si es mensual, sabré que serán 12 veces en el año que la tasa de interés se va a acumular y entonces tengo que hacer las conversiones, como es el tema que se ha desarrollado, se ha venido desarrollando aquí en el curso. Entonces, una vez hechas las conversiones, no es lo mismo hablar de 15% mensual, mes vencido, y hacer las conversiones en su equivalente efectivo también mensual. Entonces, una vez hechas las conversiones, podemos hablar de las tasas efectivas que generalmente y efectivamente cobra el sistema financiero. Por ejemplo,
Entonces tenemos que decir que una vez habiendo convertido las tasas nominales en sus equivalentes periódicos de amortización, ahí sí habremos hallado las tasas así denominadas periódicas. Entonces pasamos a denominar las tasas periódicas. Una cosa es hablar de tasas efectivas y otra cosa es hablar nominales y efectivas y otra cosa es hablar de tasas periódicas. Por ejemplo, eh, generalmente la notación me dice que en matemática financiera el I sub n es, por ejemplo, igual a 1%, 1.10% mensual. Ese I sub n me indica el periodo de capitalización. Por eso se habla de tasa periódica o, por ejemplo, una tasa de interés denominada I sub n es igual a 0.15% mensual. En ese caso, el sub n, el subíndice n me está indicando una capitalización mensual, mes a mes. Entonces, se dice que la tasa periódica indica el periodo al cual se está capitalizando en el tiempo. Y entonces, por ejemplo, convertir una tasa de interés de 14.5% efectivo anual, haciendo la conversión como ya se ha venido haciendo y como ya se realizó en el transcurso de la temática de este curso, convertir una tasa de efectiva anual de 14.05% a tasa, a su equivalente periódico, que generalmente es mensual, nos daría, por ejemplo, una tasa de 1.10%. Esa sí es efectiva. Y una tasa de interés efectiva, por ejemplo, de 1.83% efectiva anual, que tiene un equivalente de conversión de 0.15% mensual, esa sí es efectiva. Entonces la tasa periódica aquí en este caso sería la mensual. Hay que decir que generalmente el sistema financiero opera con tasas periódicas mensuales. ¿Y por qué lo hace? Porque es un punto de referencia mucho más cómodo, mucho más eficiente y mucho más ágil para que digamos, se opere la información de sus inversiones ofrecidas. En ese orden de ideas, entonces la tasa periódica es la tasa que efectivamente el, el agente económico tiene que tomar como información de referencia porque nos indica el número de veces en el año que se está capitalizando, sea mensual, bimestral o trimestral, el número de veces que efectivamente se está acumulando. Y entonces es una información más exacta para tomar decisiones de inversión. En conclusión, las tasas de interés periódicas, que sería el resultado final de haber definido tasas de interés nominales, tasas de interés efectivas, sí explicitan en el tiempo el periodo en que se capitaliza, mensual, diaria, trimestral. Y en el sistema financiero generalmente estas tasas periódicas son mensuales. Entonces, en términos generales, esto es lo que tiene que ver con notación de tasas de interés, tasa de interés nominal, efectiva y periódica. Y pues es un tema que tiene que ver simplemente con la denominación. Muchas gracias por su atención.